Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Den gloria al Señor, hasta en las islas pregonen su alabanza. Familia, feliz y bendecido jueves 29 de abril y nos acogemos hoy a la intercesión de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Y les traigo la alegría del Evangelio tomado hoy del capítulo 13, versículo 16 al 20 del evangelista San Juan. En verdad os digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, que quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas nos dice Jesús muy interesantes hoy en el Evangelio, querida familia. Primero, el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, que Jesús es la revelación de Dios, que Jesús es la manifestación del Padre. Eso es muy fácil de creerlo. ¿Por qué? Porque Jesús es el inmaculado, Jesús es el limpio de pecado, porque Jesús es Dios, porque de Jesús sale solamente gracia y bendición, porque de los labios de Jesús salen solamente palabras de bendición, palabras de gracia. Eso es fácil creer y aceptar, que el que recibe a Jesús recibe a Dios, que Jesús es la revelación, que Jesús es la manifestación del Dios vivo, del Dios verdadero, de nuestro Padre. Pero, segundo, creer esto que dice Jesús: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Cuesta, es difícil creer a veces que Cristo está presente en los que envía. Es decir, a veces nos cuesta creer, o a mucha gente le cuesta creer, que Cristo está presente en el obispo, que Cristo está presente en los sacerdotes, que Cristo está presente en los misioneros, que Cristo está presente también en los catequistas. ¿Y por qué nos cuesta creer esto? Por los errores, por las incoherencias, por los pecados de los sacerdotes, por los errores, por las incoherencias de los obispos, por los errores, las incoherencias, los pecados de los religiosos, por los errores, las incoherencias, los pecados de los misioneros. Pero, queridos hijos, a pesar de las limitaciones de la Iglesia es la mediación querida por Cristo para llegar a todo el mundo. A pesar de las limitaciones de la Iglesia es la mediación elegida por Cristo para manifestarse a la humanidad. Es decir, no se puede rechazar a los enviados de Cristo y decir que solamente se sigue a Cristo. Es decir, no se puede quitar a los enviados de Cristo y decir yo solamente voy a seguir a Cristo, pero no voy a seguir a los enviados. ¿Por qué? Porque entonces nos estaremos solamente apoyando en nuestras ideas
entonces nos estaremos haciendo también una especie de ídolo. Es decir, no se puede quitar la iglesia querida por Cristo y decir que se sigue a Cristo. ¿Por qué? Eso hicieron nuestros hermanos los protestantes. Quitaron la iglesia, no aceptaron la iglesia querida por Cristo y dicen que solamente siguen a Cristo. ¿Y por qué no se puede esto? Porque caemos en el mismo error de los hermanos protestantes, hacernos un Dios a nuestra medida, buscar un Dios a nuestra medida, buscar a Dios de acuerdo a como nosotros queremos, seguir a Dios de acuerdo a como nosotros pensamos. Y por eso entonces interpretamos las cosas de Dios, lo que Dios nos propone para seguirlo, para buscarlo como nosotros queremos. Interpretamos como nosotros queremos su palabra. Es decir, por eso los hermanos protestantes hablan de la libre interpretación de la palabra de Dios, que uno toma la palabra de Dios y uno la interpreta como uno quiera y no como la iglesia quiere. Interpretamos como queremos de Dios las verdades de fe. Por eso ellos cayeron en las herejías, negando la virginidad de la Santísima Virgen María, negando, por ejemplo, el purgatorio, las postrimerías. Cuando decimos que quitamos a la iglesia de Cristo y seguimos solamente a Cristo, entonces interpretamos como queremos la voluntad de Dios y terminamos haciendo nuestra voluntad. Interpretamos como queremos el seguimiento de Dios y seguimos a Dios no como Él quiere, sino como nosotros queremos. Vamos al ritmo de nosotros en el seguimiento de Dios y no en el ritmo que Dios quiere para que lo sigamos a Él. Interpretamos como nosotros queremos lo que Dios nos propone en su salvación y no interpretamos correctamente lo que Dios quiere manifestarnos para podernos salvar. Es decir, es inseparable la iglesia de Cristo y Cristo de la iglesia. San Pablo en una de sus cartas va a decir que la iglesia es como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y lo demás, lo demás del cuerpo es la iglesia. Y San Agustín, comentando este texto de San Pablo, va a decir hermosamente: por lo tanto, si la iglesia es como un cuerpo o es como el cuerpo humano, no se puede separar la cabeza del cuerpo, porque si se separa la cabeza del cuerpo, el cuerpo no funciona. O si se separa la cabeza del cuerpo, pues la cabeza no puede funcionar por sí sola. Ni la cabeza puede funcionar por sí sola, ni el cuerpo puede funcionar por sí solo. Es decir, a pesar de las limitaciones, Cristo en la iglesia encuentra el camino para seguir el anuncio del Evangelio. Cristo en la iglesia encuentra el medio para llegar a todas las naciones. A pesar de las limitaciones de la iglesia, de los sacerdotes, de los religiosos, de los misioneros, de los obispos, a pesar de las limitaciones de nosotros, los enviados, es la iglesia querida por Cristo para llegar a la humanidad. Y es más, a pesar de las limitaciones de nosotros, Cristo se vale de los enviados para poder entender a quiénes va a llegar en su mensaje. Querida familia, feliz y bendecido jueves. No olviden hoy elevar una oración especial por los sacerdotes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, chao, querida familia.